La exposición Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura que se exhibe en el Museo de América de Madrid, presenta una visión bastante completa de la polifacética figura de este comunicador que fue deportista de élite, antropólogo y muchas cosas más, algunas bien sorprendentes, como tendremos ocasión de comprobar en este segundo reportaje de la serie de 3 capítulos que iniciamos la semana pasada. En este episodio vamos a centrarnos en su brillante etapa como reportero de esta casa de televisión española durante los años 60 y 70. Todo un revulsivo para el género de los reportajes en televisión. Miguel de la Cuadra Salcedo ha sido uno de los personajes más carismáticos y populares a nivel mediático de la España de la segunda mitad del pasado siglo XX y principios del XXI. Deportista de élite, perito agrícola, explorador, antropólogo y comunicador televisivo. Una figura poliédrica y fascinante a la que el Museo de América de Madrid dedica la exposición Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura. La exposición pretende mostrar al público una figura polifacética que fue importante dentro de nuestra historia por diferentes motivos, pero no se había mostrado probablemente hasta ahora la imagen de Miguel de una forma lineal en toda su trayectoria. Yo creo que en la memoria colectiva de los españoles está sobre todo esos grandes reportajes de televisión, pero también mucha gente, la gente que tiene ahí un poco más de edad, se acuerda sobre todo de esa época del deporte, ¿no? De cuando batió todos los récords de jabalina, de disco, de martillo y se convirtió en un personaje de leyenda de la historia del atletismo español. Yo he tenido la suerte de que ha sido una vez que él ha fallecido y he empezado a investigar un poco su biografía a través de sus archivos, de sus reportajes, he empezado a conocerle de verdad, porque mi padre en casa no contaba apenas nada. La vida de Miguel de la Cuadra Salcedo es una caja de sorpresas. Una curiosidad que poca gente sabe es que su hercúleo cuerpo, cincelado con el deporte, le permitió de joven obtener algún ingreso ocasional, actuando como extra en varias producciones cinematográficas, haciendo de figurante fortachón. E incluso, muchos años más tarde, ejercer de insólito domador de fieras en el circo de Ángel Cristo. ¡Rap, rap, rap! Queremos hacerle hoy a ustedes la aclaración que Miguel de la Cuadra Salcedo actúa solo con un león. ¡Fermi! ¡Hop! ¡Fermi ahí! ¡Hop! ¡Fermi! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hop! ¡Sube! De las variopintas actividades que Miguel de la Cuadra Salcedo desarrolló con brillantez a lo largo de su carrera, el oficio de reportero fue sin duda el más destacado y la vocación primordial de su vida. Empezó ejerciéndolo como periodista, mediante artículos publicados en diversos periódicos y publicaciones, narrando sus experiencias en sus viajes por todo el mundo. A mediados de los años 60, Miguel de la Cuadra Salcedo se incorpora como reportero independiente a la plantilla de Televisión Española. En estos momentos acaba de llegar la Cruz Roja Internacional de Ginebra, con camiones llenos de harina de pescado, leche, y en Ogueri se los están repartiendo con verdadera avidez. También en estos momentos estamos en el aeropuerto. En aquellos años la televisión era la única ventana que permitía a los ciudadanos conocer el mundo. Gracias a sus innumerables, audaces y a menudo arriesgados reportajes en Televisión Española, Miguel de la Cuadra Salcedo puso a los españoles al cabo de noticias, realidades y conflictos de todo el mundo, metiéndose con su cámara en el ojo del huracán de la noticia. Con un estilo ágil, eficaz y visualmente atractivo, jalonado por sus carismáticas presentaciones, con esa imagen y esa voz suyas tan mediáticas e impactantes. Miguel de la Cuadra Salcedo para toda plana desde el cerro,
de Guadalupe. En ocasiones el propio Miguel portaba la cámara, aunque generalmente trabajaba en equipo con un reducido grupo de compañeros de televisión española que, como él, se jugaban el tipo si era preciso para poner al alcance de los televidentes la información del momento. Objetivos militares. En la exposición hay una pieza especialmente interesante que es una máscara del Congo, de la etnia Yaka, que la hemos seleccionado porque simboliza un poco el tránsito, el cambio que se produce en la trayectoria de Miguel. Abandona la parte de los viajes al Amazonas y empieza su trayectoria como reportero. Esa máscara también es una máscara iniciática para la comunidad del Congo, el lugar en el cual Miguel hizo su primer reportaje. El Congo fue el primer gran reportaje televisivo de Miguel de la Cuadra Salcedo. En él se narraba el sangriento conflicto en forma de guerra civil que se vivió allí en ese momento. Miguel osó rodar el fusilamiento por parte de los soldados katangueses de 300 prisioneros simbas, por lo que fue condenado a muerte por las autoridades locales, aunque por fortuna la pena no llegó a ejecutarse. ¿Qué puedes decir a los espectadores de Televisión Española, Miguel, sobre este viaje? Los últimos 2 días me detuvieron los katangueses por filmar películas. Está prohibida. Menos mal, a los cubanos, que eran amigos míos, con unos jeep con ametralladoras me pudieron rescatar, y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine hasta aquí. En años sucesivos, Miguel de la Cuadra Salcedo llevó a cabo otros muchos reportajes de gran valía, galardonados en varias ocasiones en programas tales como A Toda Plana, Datos para un Informe o Los Reporteros. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. ¿Creen ustedes que podrán dominar la situación? Yo creo que sí, si la gente se deja dominar. Si hubieran querido pasar, lo hubieran pasado. Por aquel entonces, Televisión Española había empezado a impulsar el género de los reportajes periodísticos de actualidad, incorporando a jóvenes periodistas y técnicos que, como él, ejercieron de pioneros en un género que en España estaba en mantillas y cuyas bases Miguel de la Cuadra Salcedo sentó junto a compañeros de generación tales como Diego Carcedo, Carmen Sarmiento o Jesús González Green. Está la compañía naviera de Aristóteles Onassis. Como ustedes pueden ver, se llama Springfield. Hemos cruzado el canal, estamos ahora mismo en el Sinai. Aquí hay un tanque israelita que acaban de capturar las tropas egipcias. Todos ellos, y muy especialmente Miguel, entendieron que para informar en profundidad de los temas más relevantes de la actualidad española y mundial, había que salir de los platos televisivos y llegar con cámaras y micrófonos al mismo foco de la noticia, poniendo a veces incluso en riesgo su propia integridad física, rodando en cine con unos medios muy limitados, pero con entusiasmo y valentía, unos reportajes sorprendentemente ágiles en cuanto al estilo y audaces en los contenidos, a menudo incómodos para el régimen, en un momento en el que la censura franquista todavía estaba bien presente en los medios de comunicación. Las actuales relaciones y las futuras de España, de Cuba y España. Siempre se mantuvieron las relaciones. Unos hitos que marcaron una época dorada del periodismo televisivo en este país, con programas de televisión española tan eminentes como A Toda Plana, Datos para un Informe o Los Reporteros. Sin duda, Miguel de la Cuadra Salcedo fue el más destacado y quien obtuvo una mayor popularidad. No solo por la evidente calidad de su trabajo, sino también por su imagen y su voz, que le dotaban de una presencia en cámara ciertamente carismática y atractiva para el público. A nivel de contenido, tanto con sus intervenciones a cámara como con sus locuciones, siempre intentaba no quedarse en la superficialidad de los datos y hechos, sino profundizar en los aspectos humanos, sociales y políticos de las noticias. El gobierno militar de Etiopía dice a su pueblo que ustedes van a entregar Eritrea a los países árabes. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Esa propaganda del DERC es una tontería. A nivel técnico, sus reportajes siempre tenían un estilo visual ágil y atractivo, siendo uno de los pioneros en dar importancia al sonido directo como parte sustancial del mensaje informativo. El equipo de A Toda Plana, Enrique Torán, Miguel de la Cuadra Salcedo, ha entrado en Owerri con la primera línea de observadores mundiales después de la guerra. Somos las cámaras de televisión española que filman este sitio de Owerri poco después de la entrada de los federales. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla
y 2 divisiones sirias con 800 tanques que fueron detenidos por los israelitas. Nos acaban de tirar unas bombas, una bomba de gas. Están reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, corre, Juan. Saludo para España. ¿Y qué anda haciendo por acá? Hemos venido persiguiendo. ¿De dónde? ¿De qué día? De Madrid, de Televisión Española. Estamos acompañando a una operación de la Marina, una operación en el río Zambeze, patrullando una operación de reconocimiento de los canales del río Zambeze, en las orillas que están operando el Frelimo desde hace 2 días. La vía de ferrocarril que une el puerto de Beina con Rhodesia, de 217 kilómetros, en este momento está transportando mercancías. La clave de su éxito es empezar a ser el primer periodista en televisión española que utilizaba sonido directo. Yo creo que eso fue un antes y un después en la historia del reporterismo español. Hasta entonces, los periodistas de televisión española hacían un programa, volvían a la casa, ponían una música de fondo y ya está. Entonces, él se preocupó de que hubiera ese sonido directo, de ese testimonio en audio de los reportajes, de las entrevistas y los documentales que él realizaba. Yo creo que eso marcó un antes y un después. Y luego también otra cosa muy importante es que se preocupaba mucho porque fuera el espectador el que él asimilara las informaciones que se transmitía a través de televisión sin dar ninguna opinión, sin ofrecer ningún testimonio a favor de un partido, de una situación o de otra, ¿no? Sino que fuera el propio espectador el que tomara esa referencia periodística para él tomar sus propias decisiones. Si usted fuera ahora presidente, ¿cuál sería la primera medida de gobierno que tomaría? ¿Que tomaría yo? La primera. Bueno, la primera medida que tomaría se la contesté una vez a un reporter de la Associated Press que me lo preguntó al entrar yo a mi despacho. La primera medida quería entrar a mi despacho, abrir la ventana, sacar el general que tengo adentro y tirarlo por la ventana, porque ese no me iba a servir para el gobierno. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. ¿Cuántas personas? ¿Esta arma de qué nacionalidad? Esta arma es nacionalista francesa. Si usted vuelve, ¿cuál será el régimen político que se instaure en su país? On parle des Khmers rouges, comme vous le savez, et on prétend qu'ils sont communistes. Se habla de los Khmers rojos y pretenden que son comunistas. No, son patriotas. ¿Cuántos niños tienen aquí? En Santana, necesitando cuidados especiales, 159. ¿Cuál es el problema? Problema, darles alimentos y asistencia médica. Era un padre muy cariñoso, muy familiar, y yo creo precisamente por eso, ¿no? Porque cuando éramos nosotros pequeños, pues bueno, se pasaba la vida fuera de casa, eran pues separaciones muy largas, de meses prácticamente, y cuando estaba en casa aprovechaba el tiempo al máximo para estar con nosotros, con sus hijos y con su mujer, con mi madre. Este hombre, nacido una noche de escobas volanderas, la noche de Valpurgis, es por otra parte un hombre enraizado en la tierra que conoce como a la palma de su mano. Un día cualquiera, el del reposo del guerrero, le sirve de pretexto para, acompañado de su hija, mantener ese estado físico preciso para buscar la noticia en cualquier rincón del mundo. No éramos una familia muy normal, porque teniendo un padre así es prácticamente imposible ser una familia normal. Pero bueno, dentro de esa anormalidad, de ser una familia completamente atípica, yo creo que mi padre hacía lo posible, pues bueno, pues eso, cuando estaba en casa, pues ser un padre cariñoso, cercano, amable y tratar de estar con sus hijos el máximo tiempo posible. Sí es verdad que esas estancias que tenía en casa, pues bueno, no eran normales, entonces a él le gustaba mucho pues sacarnos al campo y, por ejemplo, cuando volvió de la guerra de Vietnam, pues nos sacaba al campo y trajo de la guerra esas raciones de combate que utilizaban los norteamericanos en la guerra y nos hacía comerlas en el campo, nos enseñaba cómo se hacía un fuego de campamento. Era un padre que nos intentó siempre inculcar un poco esa vida en contacto con la naturaleza, pues eso, como era él, una persona muy de estar en el campo, de la naturaleza. Eso es un poco, yo creo, lo que más nos influyó a nosotros como hijos.
es una imagen que se recuerda con mucho cariño y yo soy, vamos, te doy prueba de ellos. El testimonio que la gente aquí, precisamente, por ejemplo, en el museo, cuando han venido visitantes, el cariño que me han mostrado, el recuerdo de su figura, es una cosa que a mí me enorgullece muchísimo, ¿no? Y creo que ese legado, gracias a esta iniciativa del Museo de América, va a permanecer. Aquí en el Museo de América va a quedar su legado, su recuerdo de sus viajes, sus fotografías, sus objetos etnográficos que trajo de esas multitudes de viajes, de aventuras y expediciones por todo el mundo. Yo creo que ese es el legado más importante y el testimonio de esa memoria, de ese recuerdo que tienen los españoles sobre la figura de Miguel de la Cuadra Salcedo.